Hola a todos, gracias por haber tomado su tiempo para estar acá con nosotros. Mi nombre es Flavio González y soy gerente de ventas técnicas en Latinoamérica para Infinet Wireless. Hoy vamos a ver un webinario sobre errores típicos durante el despliegue y funcionamiento del equipo Infinet. La idea acá es proporcionar soluciones en cada caso con el fin de garantizar un correcto funcionamiento de los dispositivos. El webinar va a estar dividido en dos partes. La primera parte describe los errores típicos que se cometen durante la instalación del equipo. Y la segunda parte muestra los errores habituales que se realizan durante la configuración. Bueno, empezamos con la revisión, vamos a decir, de la configuración física, ¿no? Por ejemplo, la puesta a tierra. La razón más común de falla del equipo es la falta de conexión a tierra o una conexión a tierra realizada de forma incorrecta. Muy a menudo la conexión a tierra de los dispositivos no se realiza en absoluto o entonces el cable de conexión a tierra está conectado, por ejemplo, al bastidor, al rack, ¿no? Ese es un error eh, bastante común, ¿no? De pensar que si se usa si se está utilizando un cable FTP blindado, por ejemplo, este tendrá la capacidad de dispersar los ruidos de dispositivos, pero en realidad no funciona de esta manera. Primero, por ejemplo, el blindaje del cable FTP entra en contacto con el conector RJ45 solo del lado de la IDU, del lado del inyector PoE, vamos a decir, ¿no? Y sin tocar, por ejemplo, la unidad exterior. Entonces, si tomamos el cable que va de la IDU hasta la ODU, es un cable blindado que tiene blindaje y el conector metálico se conecta a la IDU y tiene contacto, o sea, el blindaje del cable tiene contacto con la IDU, pero no tiene contacto con la ODU. Por lo tanto, el conector que pones arriba, que conecta a la unidad de radio arriba, es el conector que no tiene el blindaje metálico, por ejemplo, el conector común. ¿Ok? Otro punto, ¿no? Es que el blindaje del cable FTP no tiene propiedades suficientes para disipar, vamos a decir, eficazmente los ruidos que se generan, ¿no? Por lo tanto, se utilizan esos conectores metalizados blindados en ambos lados del cable, lo que es un error, como comenté anteriormente, ¿ok? Esto, o sea, poner el conector blindado con la capita metálica, tanto del lado indoor como del lado outdoor, eh, no va a ser suficiente, vamos a decir, ¿no? No va a tener un nivel de protección suficiente contra rayos, por ejemplo, en caso de una descarga. Entonces, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando hay una descarga, la corriente, una descarga eléctrica, un rayo, la corriente supera los cientos de rayos de amperios, vamos a decir, ¿no? Y no va a ser una simple conexión de contacto de un cable Ethernet que va a resistir a esa carga, ¿no? Eso no es una solución y por lo tanto se va a quemar la placa, ¿no? La puesta a tierra no puede estar considerada arriba de ese blindaje del cable FTP. Luego, para una protección adecuada contra rayos, lo que se necesita es una combinación completa entre la longitud del cable Ethernet y la longitud del cable de conexión a tierra, ¿no? Como pueden ver ahí en esta imagen, en este caso la energía electromagnética principal de la descarga del rayo se deriva a través del tornillo y el cable de conexión a tierra y no a través del cable Ethernet. Entonces, para proteger el dispositivo inalámbrico en sí, los dispositivos de protección contra rayos, el inyector de energía y el switch, todos deben estar conectados a tierra y por separado, ¿ok? Cada unidad externa debe conectarse a tierra con un cable separado que tenga una sección transversal de por lo menos 4 milímetros. Entonces, no olviden, el cable de conexión a tierra
debe ser hecho o debe tener por lo menos 4 milímetros. ¿No? Y, y esos cables de tierra cuando bajan, por ejemplo, de la torre de allá arriba, deben ponerse a lo largo del cable FTP y luego conectarlo al circuito de conexión a tierra cuando llegue abajo, ¿no? Esa es la idea. Ahora, los conectores RJ45, ¿no? El segundo error que más hemos identificado en el uso de los conectores metalizados es, ¿no? El uso de los conectores metalizados en los dos lados del cable. Yo comenté en el slide anterior, aquí tenemos un dibujo donde informamos cómo debe ser la conexión de esos RJ45, ¿no? Del lado de la IDU se utiliza el conector metalizado, el Shielded RJ45, y del lado de la ODU, no. Aquí ponemos un conector común, ¿ok? Eso, debido a la diferencia de potencial entre la unidad exterior y la interior, esa clase de instalación, o sea, poner conector metalizado arriba y abajo, puede dañar el radio, ¿no? Y además, si se conecta un conector blindado, por ejemplo, a la unidad exterior, ¿no? En la punta del cable del cable de la ODU, el blindaje de ese cable FTP puede actuar como una antena, por ejemplo, y irradiar al aire, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, ruido procedente de los osciladores de referencia de la fuente de alimentación del equipo o, por ejemplo, del controlador Ethernet. Entonces, para evitar eso, el conector blindado que se conecta a la fuente de alimentación está diseñado para reducir esas emisiones de la señal Ethernet y evitar interferencia externa. Esta es la función real de ese conector blindado que acompaña el equipo, ¿no? Siempre que llega un equipo para usted de la caja, viene el conector blindado junto. Y también hay que tomar en cuenta que esos conectores RJ45 deben estar correctamente crimpados, ¿no? Bien hechos. O sea, un conector que no está bien crimpado, bien hecho, vamos a decir, puede dañar, por ejemplo, el puerto del equipo. Hace un par de años más o menos nosotros tuvimos un seminario web en el que describimos, ¿no? La instalación y la conexión a tierra de todos los dispositivos en detalle, ¿no? Y esa documentación yo compartí en el chat de nuestro webinar. Yo compartí 3 links. Uno de ellos es este webinario que hicimos de conexión a tierra. Y más adelante vamos a comentar de otros 2 documentos. Estos otros 2 documentos ya están, el link ya está puesto en la sección de chat de nuestro webinar. También tenemos que detenernos un poco en el tema de daños en el cable FTP. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que el cable FTP es parte de un sistema de compensación de presión. O sea, en todos los dispositivos modernos, vamos a llamar de Infinet, hay la ecualización de presión adentro de los dispositivos se lleva a cabo mediante el intercambio de aire con el interior a través del cable FTP. Es decir, del local donde está la IDU hay un intercambio de aire con el interior del radio arriba de la torre o arriba de la casa. ¿Ok? Y eso ocurre por esa ecualización de presión, ocurre por ese intercambio de aire que pasa a través del cable FTP. Entonces, cuando la presión exterior aumenta, el dispositivo comienza a extraer aire, por ejemplo, del cable FTP, del cable Ethernet. Y si el cable está dañado, por ejemplo, el agua puede ingresar al dispositivo y lo más probable que ocurra es que no funcione correctamente, ¿no? Al tener agua dentro. Otro tema es, por ejemplo, si hay, por ejemplo, torceduras en el cable, el intercambio de aire va a ser más difícil, ¿no? El cable que está torcido va a estar más comprimido y entonces ese intercambio de aire se va a hacer más difícil y el dispositivo va a estar expuesto, vamos a decir, ¿no? A una mayor presión. Por lo tanto, es bastante importante asegurarse de no doblar en exceso los cables mientras se hace la instalación.
También es importante monitorear el estado del cable. O sea, a lo largo del tiempo, ese cable tiene que mantenerse íntegro, vamos a decirlo. Entonces, es bueno una revisión a cada un año, 2 años. Y también, si se puede utilizar, por ejemplo, estos tubos ondulados como forma de protección, eso ayudaría, ¿no? Y las fugas de presurización también pueden ocurrir debido a un diámetro del cable Ethernet que sea insuficiente, vamos a decir, ¿no? Hay que recordar que el valor del diámetro externo del cable no debe exceder los 7 milímetros. Y nosotros recomendamos utilizar mínimamente un cable de categoría 5, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, como ven, de los tubos corrugados. Aquí hablando un poco de los, ¿cómo vamos a decir? Los conjuntos de prensa cables, ¿no? Yo veo que en muchos lugares llaman de prensa estopa también, pero ahí es donde puede surgir un problema, por ejemplo, con el cable FTP, debido al montaje incorrecto de ese prensa cable, ¿ok? Entonces es importante insertar primero el conector RJ45 en el puerto, luego atornillar el cuerpo del prensa cable y solo luego, después de eso, apretar la tuerca del prensa cable, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, ¿ok? Ahora, si el prensa cable se ensambla, por ejemplo, completamente en el cable y como se ve en la foto de la derecha, ¿no? Y entonces solo ahí se va a intentar atornillar el prensa cable al equipo, el cable se va a torcer, ¿no? Porque el cable está prensado junto a ese dispositivo y al momento de girar ese dispositivo para apretarlo junto a la unidad, al radio, se va a torcer el cable FTP, ¿ok? Entonces, no se puede hacer esa conexión como vemos en la figura de la derecha. Hay que hacerlo como está en el de la izquierda. Se conecta el cable primero, después ponemos el cuerpo del prensacable, se lo conecta al equipo y solo después de eso ponemos vamos a llamar la tuerca del prensacable, que es lo que va definitivamente a apretar el cable y no dejar el ingreso de agua y aire al equipo. Ahora, los conectores externos. Tenemos unidades que vienen con conectores tipo N, que son para la conexión de una antena externa, ¿ok? Entonces, cuando estamos con esa clase de dispositivo, antes de conectar a la fuente de alimentación, hay que asegurarse de que haya el mismo nivel de atenuación agregado a ambos los conectores. Si se acuerdan, son dos conectores tipo N, uno para polarización vertical, otro para polarización horizontal. Entonces, si estamos en laboratorio, eh, eh, ponemos atenuadores, ¿no? Si vamos a hacer una conexión vía cable entre dos unidades, hay que poner a fuerza atenuadores entre una unidad y otra, ¿ok? Ahora, si vamos a conectar una antena externa, no es necesario poner el atenuador, apenas la antena externa, ¿ok? Entonces, en el caso de hacer un link entre dos unidades por cables, sin poner antenas, se recomienda poner mínimamente 50 dB de atenuación en ese cable que va de una unidad a otra, ¿ok? Eh, Recuerden también que es prohibido, puede dañar el equipo si tratas de prenderlo y tener conectado una antena solo en uno de los conectores, ¿ok? O tener una carga solo en uno de los conectores. Hay que tener o una carga con atenuadores en los dos, o entonces una antena conectada en los dos conectores. Ahora, la alimentación de los dispositivos de la plataforma H11, ¿no? Es un problema que otro se tiene, porque son equipos de plataformas más antiguas y entonces algunos de estos dispositivos no se pueden alimentar con corriente continua si el voltaje es negativo. Como ejemplo, vemos la plataforma H11 que incluye los dispositivos R5000, por ejemplo, SMN,
y LMN, y por ejemplo la radiobase SMNB. Si es necesario, por ejemplo, alimentar estos dispositivos en la situación descrita, o sea, directo de una fuente DC, se recomienda que se utilice la fuente de alimentación IDU CPE-DC, que fue desarrollada específicamente para esos equipos, ¿ok? O sea, el equipo cuando viene de fábrica viene con su fuente AC-DC, esa no hay problema, lo conectas a la corriente alterna y él va a proporcionar corriente DC correctamente al equipo. Ahora, si estoy en una instalación donde la alimentación que tengo es de corriente continua y, por ejemplo, es de voltaje negativo, para poder conectar ese dispositivo a energía, yo necesito entonces del IDU CPE-DC. También se puede poner el IDU LAG o entonces el AUX o DU Injector, también es posible utilizarlo para estos dispositivos de la familia R5000, pero solo con un voltaje positivo, ¿no? De lo contrario, puede haber una falla en el equipo. Un momento, señores. Bueno, eso era acerca del IDU LAG o el AUX o DU Injector. Estos dos últimos solo para remarcar el tema. Se pueden utilizarlos para conectar los equipos SMN y LMN, los de la plataforma H11, a una fuente DC, siempre y cuando el voltaje de esa fuente sea positivo, ¿ok? Ya, si lo vas a conectar utilizando, alimentar más bien, utilizando el IDU CPE-DC, que es un inyector DC-DC, el IDU CPE-DC, ese sí fue diseñado para la plataforma H11 y ahí no importa cómo viene la alimentación DC, si es positiva o negativa, este IDU va a servir para alimentar el equipo sin problema alguno. Bueno, ahora como conclusión, vamos a decir, para el tema sobre instalación, hay que mencionar también la situación en la que los dispositivos de energía, o se energizan, más bien los radios de Infinet, se energizan a través de un switch PoE o PoE, ¿no? Algunos de nuestros dispositivos pueden alimentarse desde de un PoE suministrado, por ejemplo, por el puerto de un switch. Sin embargo, no podemos garantizar un buen funcionamiento utilizando esta configuración debido a que los diferentes estándares que son implementados por cada fabricante. Entonces, como no hay una garantía de cómo fue implementado ese PoE en este switch, es complejo, vamos a decir, garantizar el buen funcionamiento en ese caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros lo que recomendamos es utilizar los inyectores de Infinet que se suministran junto con los equipos, como ya comenté anteriormente. Cada unidad viene con su dispositivo PoE junto en la caja. O sea, al alimentar estos dispositivos a través del inyector estándar o el que viene con el equipo de Infinet, es importante, vamos a decir, apagar el PoE en el puerto del switch. Esto es bastante común. Aquí en la imagen ustedes pueden ver el equipo de Infinet está alimentado, la ODU está alimentada por una IDU de Infinet y ese IDU se conecta a un switch que por su vez el puerto del switch tiene la funcionalidad PoE. Este es un caso donde si no deshabilitan el PoE de ese puerto del switch, la comunicación no va a funcionar. O sea, no vas a conseguir comunicar con el equipo de Infinet. Es un error bastante común de que pase, ¿no? De que el cliente llame y no puedo conectar con el radio, el link está funcionando, pero no tengo acceso, no pasan datos a través del enlace. Y el tema está de que el equipo de Infinet está alimentado por el PoE de Infinet mismo, pero el cable de data está conectado a un switch y ese switch tiene un puerto PoE donde el PoE está energizado. Entonces hay que meterse al switch y desenergizar ese puerto para que no ocurra esta falla de comunicación. Ahora pasamos un poco a los errores típicos que se producen durante la configuración de los dispositivos y para eso voy a cambiar
a la interfaz gráfica de los equipos. ¿Ok? En un momento voy a cambiar la pantalla que estamos compartiendo. Aquí estamos, un momento. Bueno. Acá estamos conectados a un equipo de Infinet, ¿ok? Y uno de los más simples errores, pero tampoco se puede decir que es raro que ocurra, porque ocurre bastante, ¿no? Es la incorrecta configuración del valor del bit rate y de la potencia de transmisión. Durante la alineación de las antenas, por ejemplo, nosotros recomendamos configurar el bitrate para el valor mínimo. Y el ajuste del bitrate debe estar deshabilitado. Entonces, si vamos acá en Basic Settings, Link Settings, si vamos a estar alineando el equipo, se recomienda, por ejemplo, que el bitrate esté configurado para el mínimo. ¿Ok? Y que el auto esté deshabilitado. Esto nos va a ayudar bastante en el tema de alinear el equipo y rápidamente lograr el enlace. ¿Ok? Ahora, después que se ejecuta el alineamiento, es común que la gente olvide de regresar, por ejemplo, las configuraciones correctas, ¿no? Y para que el radioenlace opere de forma, vamos a decir, satisfactoria. Entonces, al terminar la alineación, lo correcto es volver a definir el bitrate a su valor máximo en la lista acá, o poner aquí el max, está la opción max, ¿ok? Habilitar el modo auto, y lo mismo tenemos que hacer para el TX Power, ¿ok? El TX Power del equipo debe estar en modo máximo, por ejemplo, acá está en 0, porque estamos en un ambiente de laboratorio, pero lo bueno es ponerlo al valor máximo, y habilitar la opción auto. ¿Ok? Con eso vamos a garantizar que el equipo, el enlace funcione perfectamente bien, y al tener el bitrate en modo auto se garantiza que aunque las condiciones de radio se puedan deteriorar un poco por interferencia, por lluvia, por lo que sea, el equipo automáticamente va a buscar una modulación más baja para garantizar la correcta transmisión de la información. Esa es la idea del ajuste automático de modulación, ¿ok? Es siempre que hay una diversidad, siempre que hay un comprometimiento, vamos a decir, ¿no? Que hay una degradación de las características de radio, de los valores de radio, RSSI o SNR, el radio automáticamente baja modulación para garantizar la continua conexión del enlace, ¿ok? Otro tema importante también es el tema del polling. Acá nosotros estamos con una versión en modo TDMA. Está con el firmware TDMA. Si tuviéramos con el firmware tradicional, con la tecnología polling, nosotros tenemos un cuadrito acá a un lado del master que dice polling y puede estar en on, off o QoS. ¿Qué pasa si el modo polling está en off? Cuando el modo polling está en off, el sistema de acceso al medio, vamos a decir, es la tecnología CSMA-CA, como es un equipo, por ejemplo, Wi-Fi. ¿Ok? Es Carrier Sensing Multiple Access y Collision Avoidance. O sea, ese sistema no es eficiente, vamos a decir, para acceder al medio. ¿Por qué? Principalmente porque si tenemos lo que llamamos el hidden subscriber o el remoto escondido. ¿Qué es eso? Cuando dos dispositivos tienen que transmitir a la radio base, por ejemplo, uno no está escuchando al otro. Uno no sabe que el otro va a transmitir.
Y por no saber que el otro está transmitiendo, el remoto 1, por ejemplo, transmite y al mismo tiempo el remoto 2 también transmitió. La radio base, a la radio base llega la señal de los dos, pero la radio base no entiende ni el 1 ni el 2. Y le dice a los dos, bueno, no escuché, vuelvan a transmitir en tanto tiempo, y le dice tiempos distintos a cada terminal, para garantizar que no vuelvan a colisionar. ¿Ok? Y de esa forma la radio base puede entenderlos. Ahora, si es un sector que tiene bastantes terminales, eso no quiere decir que otro terminal, el terminal 3, ¿no? El remoto 3, el 4, el 5, el 6, no importa, que otro de esos no vuelva a transmitir al mismo tiempo que uno de los otros dos. Y de nuevo tenemos una colisión y de nuevo la radio base le dice a ellos, transmitan en tiempos diferentes ahora. Y entonces todos estas retransmisiones son tiempo y son capacidad que se pierde el equipo. Por eso esa tecnología CSMACA para acceder al medio no es la ideal. Y en nuestro caso, si estamos trabajando con el firmware polling, al habilitar el polling, la transmisión de cada terminal pasa a ser controlada por la radio base y nosotros ya no vamos a tener más el tema de colisiones, ¿ok? Con eso se aprovecha mucho más el recurso más importante que es el medio, ¿no? El espectro, el aire. Entonces, al tener el polling en off, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un número bastante alto de errores y de reintentos, ¿no? Los retries. Entonces la idea es, si estás con el polling, habilitar el polling, ponerlo en el modo on o entonces en el modo QoS. Ya en el modo QoS, al organizar cuándo transmite cada terminal, él va a tomar en cuenta también las definiciones de QoS de los servicios de cada terminal. ¿Ok? Eso sería el tema del polling. Otro tema que es importante tomar cuidado, por ejemplo, es con el tema de los upgrades de los terminales o radiobases over the air. Es el tema de que una base puede, vamos a decir, automáticamente hacer el upgrade a una nueva versión de los terminales. ¿Ok? Esa opción está acá en el over the air, OTA, over the air update, está en modo pasivo o en modo activo. Lo que es importante acá es tomar en cuenta cómo está la arquitectura de tu red, ¿ok? Si tú tienes, hay que tomar en cuenta que cuando se hace un upgrade de firmware, el equipo va a hacer un reset. Y si yo tengo una red donde hay links encadenados o terminales que conectan a otra radio base, en el momento que yo hago el upgrade y hago un reset de esos terminales, yo puedo estar poniendo abajo toda la red, ¿no? Entonces, hay que tomar bastante atención al configurar el over-the-air upgrades. Ahora vamos a volver a la presentación. Voy a volver a compartir acá la presentación. Un momento. Bueno, volviendo ahora al tema de sincronización utilizando el AUX o DU Sync. ¿Ok? El AUX o DU Sync es una unidad de sincronismo, ¿no? De sincronización. Y al configurar esa unidad de sincronización, hay errores comunes que ocurren, ¿no? Por ejemplo, si los dispositivos ubicados en el mismo sitio,
están sincronizados por la unidad AUX o DU5, todos los dispositivos, incluidos los esclavos, los remotos, ¿no? Deben usar la versión de software basada en TDMA. Eso es mandatorio. Si quieres utilizar la unidad de sincronismo AUX o DU5, todos los dispositivos de esa red tienen que estar con el firmware TDMA. Y también es obligatorio establecer valores fijos para el tamaño de la trama, ¿no? o del frame, y para la relación uplink, downlink. O sea, cuánto tiempo del frame lo dedico, cuánto por ciento del tiempo del frame lo dedico a uplink y a downlink. Y esos valores deben ser los mismos para todos esos dispositivos. Entonces, en la práctica, vamos a decir, la selección automática del tamaño de la trama o del frame no va a estar, no suele, vamos a decir, estar deshabilitada. Y el campo de la relación up y down a menudo se deja vacío, lo que al final va a provocar una falta de sincronización. Eso es común, ¿no? La gente pone en el AUX o DU5, la unidad de sincronismo, conecta a la radio base, al punto a punto que esté en la torre, pasa al firmware TDMA y se olvida de sacar la opción de tamaño de frame automático y se olvida también de definir cuál es la relación uplink downlink, cuál es a que se va a establecer. Entonces, al no hacer eso, la transmisión de datos no va a ser eficaz y vamos a tener un alto nivel de pérdidas. Aquí en este esquema se muestra, por ejemplo, una configuración, vamos a llamar así, defectuosa. ¿Ok? En ese caso, es un caso de que la relación uplink y downlink está establecida en 80-20, por ejemplo, ¿no? 80% del tiempo uplink y 20% downlink, como ven en la imagen. Y lo que pasa aquí es que el tráfico procedente, por ejemplo, del dispositivo remoto 1 o slave 1, utiliza 80% de la trama, pero el dispositivo maestro 2 solo puede transmitir al dispositivo slave 2 el 20%. Entonces, al estar, vamos a decir, torcida esa configuración, yo tengo el esclavo enviando 80% del tiempo de la trama, eso llega al máster 1 y cuando el máster 1 pasa esa información al máster 2, el máster 2 solo puede transmitir 20% al esclavo 2. Entonces, lo que va a pasar ahí es que toda la información del esclavo, del slave 1, cuando llega al máster 1 y lo pasa al máster 2, se va a descartar porque él solo tiene 20% del tiempo, no tiene 80%, y lo excedente de información se va a descartar. Ese es un error común donde la relación up y down está equivocada, vamos a decir, en los dos enlaces. De esa forma no está siendo eficiente esa transmisión. Un otro problema bastante popular que hay es no tener, por ejemplo, una planificación de radio o entonces no realizarla, vamos a decir, de forma correcta al montar, por ejemplo, varios sectores en una misma torre. Entonces es importante que en ese caso, ¿no? Implementar la diversidad de espacio y de frecuencia con un intervalo de guarda que debe ser igual al ancho del canal. Aquí es un ejemplo donde no estamos utilizando sincronismo, no olviden, ¿ok? Es una reutilización de frecuencias sin sincronismo y por lo tanto lo que se pide acá son 4 sectores con frecuencias 1, 2, 3 y 4, una en cada sector, y la separación entre sectores debe ser del tamaño del ancho del canal que utilizas. Si estoy con el sector operando con frecuencia 1 en un canal de 20 MHz, tengo que tener 20 MHz de separación para la frecuencia 2 y deberá tener 20 MHz de separación para la frecuencia 3 y más 20 MHz de separación para la frecuencia 4. ¿Ok? Entonces, en un escenario, vamos a decir, común de esa instalación de varios sectores en la base, espalda con espalda, los sectores se van a interferir entre sí porque van a escuchar uno al señal del sector vecino mucho mejor que las señales más débiles, por ejemplo, de los remotos que se deben conectar a esa base. ¿Ok? Entonces, si no se utiliza un dispositivo de sincronización, hay que proporcionar esa diversidad de frecuencia.
Y como vemos, si vamos con esa diversidad de frecuencia que se requiere, vamos a estar ocupando, por ejemplo, 140 MHz del espectro, lo que es demasiado espectro y es bastante ineficiente operar de esa forma. Pero cuando no hay más recursos y si no hay forma de poner el sistema de sincronismo, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Ahora, al hacer reuso de frecuencias de forma a usar menos espectro, vamos a decir, ¿no? O sea, quiero poner 4 sectores y en cambio de tener 4 canales distintos de 20 MHz y más un espacio de 20 MHz entre cada uno de ellos, yo quiero operar solo con 2 frecuencias, frecuencia 1 y frecuencia 2. Entonces, primer punto es implementar el esquema AB-AB, o sea, el sector que usa frecuencia 1 se queda de espalda con el sector que usa frecuencia 1 también. Y el sector que usa frecuencia 2 o los dos que usan frecuencia 2 se ponen de espalda uno al otro. ¿Ok? Eso se recomienda porque la radiación del lóbulo posterior o trasero, vamos a decir, de la antena es más pequeña, esta radiación, en comparación con la de los lóbulos laterales. Y también la parte trasera del equipo introducirá una buena atenuación para esas señales interferentes, ¿no? Entonces, al tener el sistema sincronizado con el ADU, AUX o ADU Sync y el esquema ABAB, o sea, sectores con la misma frecuencia de espalda con espalda, el intervalo de guarda entre dos sectores, entre F1 y F2, se reduce a solo 5 MHz, lo que es bastante más eficiente en el uso del espectro. ¿Ok? Ahora vamos a pasar un poquito a los dispositivos de nuevo para ver errores y comentarios sobre la configuración de gestión. Pasemos al equipo ahora. Bueno, hablando del tema de gestión, eh, hace unos años atrás nosotros recomendábamos la gestión, la configuración de la gestión de esta forma acá. Yo voy a hacer un cambio para poner cómo se recomendaba. Lo que se recomendaba era, se creaba un switch group, por ejemplo el 10. Se creaba el switch group. Después se agregaban los dos puertos, el puerto Ethernet y el puerto RF 5.0, por ejemplo. ¿Ok? Después íbamos al tema de crear el Layer 3 Management acá. Y automáticamente lo que se creaba era el SDI 10, que vemos acá, por ejemplo. ¿Ok? Y ese SDI estaba conectado al switch grupo 10, como pueden ver acá. Ya nacía de esa forma el SDI. Después, el próximo paso era crear, por ejemplo, una interfaz VLAN que estaba acá, no se ponía la IP acá, se creaba la interfaz VLAN, le ponía un nombre, interfaz VLAN 10, por ejemplo. Ok, se creaba la VLAN 10. Después, esa VLAN 10 quedaba debajo de la interfaz SBI. Aquí se ponía debajo de SBI 10. Ok. Ok. Y se ponía entonces el VLAN ID 10.
Y solo entonces acá en VLAN 10 se configura, por ejemplo, la IP. 72, 100, 1, 24. Así se ponía, ¿ok? Se creaba entonces la IP debajo de esa VLAN. Y luego nos íbamos al switch group. Y se creaba una regla acá, donde solo se permitía la VLAN 10. ¿Ok? Con eso teníamos la gestión en VLAN 10. Faltaba un paso que es, si se acuerdan, en los equipos Infinet, el orden de los switch groups acá implica en cómo se va a tratar el tráfico que ingresa, ¿no? O que sale del equipo. Entonces, si dejo así como está, el switch group de arriba permite todo. O sea, lo que llega pasa, se transmite por ese switch group. Entonces, para que funcione la gestión, yo tengo que poner el switch group de gestión arriba. Entonces, el tráfico cuando ingresa al equipo, primero intenta ver las reglas de este switch group, el primero de la lista. Si el paquete que llega está de acuerdo a esas reglas, se va a ser tratado por este switch group. Si no está de acuerdo, sigue para el próximo switch group y vuelve a intentar a ver si puede pasar a través de estas reglas. Entonces, así se hacía antiguamente, ¿no? Se movía este switch group para arriba y ahí ya estaba configurado para funcionar. Esa configuración fue la que se utilizó por muchos y muchos años, bastante tiempo. Pero ahora hace poco nosotros hemos cambiado la recomendación de cómo configurar para que tengamos una gestión más eficiente, ¿no? Más simple, más que todo, y más segura. Entonces, para ver cómo configuramos ahora, yo voy a remover lo que hicimos ahora. Remover la regla. Y voy a remover el grupo también. Tenemos que remover el SVI de acá. Removo primero el VLAN, luego el SVI. Ok, ahora el modo nuevo, vamos a decir, la forma que se recomienda ahora de cómo definir eso. Nosotros tenemos que, bueno, voy a remover también el grupo que creé, el 10. Así está. La forma nueva es crear un switch group. Voy a llamarlo de nuevo de 10. Ok. Se creó el switch group. Luego, vamos a crear la VLAN, el interfaz de VLAN, que voy a llamarlo de 10 también. Ok. Y ahora, el VLAN 10 queda debajo del Ethernet 0, como ven acá. Ok. Definimos un VLAN ID, que es el VLAN 10. Y en el switch group vamos a agregar las interfaces RF y VLAN 10, que es lo que está acá. Vamos a agregar interfase RF e interfase VLAN 10. No vamos a poner el ETH0 porque el VLAN 10 está debajo del ETH0. Entonces, agregué el puerto, los puertos VLAN 10 y RF 5.0. Y no es necesario, por ejemplo, agregar ninguna regla, ¿no? Solo hay que presionar el Create Layer 3 Management y automáticamente se creó una interfaz SVI que ya está conectada al switch grupo 10. Entonces, la IP de gestión la configuramos acá en ese SVI. Sería, por ejemplo, acá. ¿Ok? Esa es la forma nueva de crear la configuración. ¿Qué ventajas tenemos acá? Bueno, la posición del switch group en la lista ya no es importante. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la forma anterior era importante ver bien dónde iba a quedar ese switch group en la lista de switch groups para
estar seguro de que los paquetes de gestión iban a llegar. Ahora, eso no es importante, ¿no? Todo el tráfico que venga en la VLAN especificada, por ejemplo, la 10, él va directo para el switch group correspondiente, no importando las reglas de otros switch groups, por ejemplo, ¿ok? Entonces, no hay que crear reglas en ese caso. Ahora, eso sería vamos a decir, la nueva forma de configurar gestión en los sistemas Infinet. No hay que tomar en cuenta más la posición. Aquí ponemos el interfaz RF y el VLAN 10. Y aquí nada más que creamos la interfaz VLAN 10 y la SDI. Bueno, voy a remover esto que hicimos. Tengo que remover el switch group. Y luego removemos el interface. Bueno, ahora un comentario sobre el orden de los switch groups que comentamos anteriormente, que era importante para la gestión, y es importante también para todo el tráfico que va a pasar por el equipo, ¿no? Voy a poner una configuración ejemplo acá para hacer un comentario con ustedes. Yo tengo el switch group 1 acá, le voy a poner acá VLAN 1020. Y este tiene los puertos Ethernet y RF 5.0, ok. Y le voy a crear otro switch group, que le voy a llamar 2. Este acá va a tener los puertos... Acá no tengo el... Bueno. Por ejemplo, voy a poner... Yo quería tener el ETH1, acá no tengo, pero voy a poner RF5 y PRF. Ok. Y le pongo un rule acá, que sería solo permitir el host, por ejemplo, 680. Ok. ¿Qué pasa acá? De la forma que está. De la forma que está, si por ejemplo, aquí se espera que llegue un tráfico del host 192.168.0.1 y que esto debería cursar a través de este switch group acá, el switch group 2. ¿Okay? Ahora, si vamos a decir, el tráfico del host 192.168.0.1 llega al equipo marcado con un VLAN 10, 11, 12, o sea, una VLAN de 10 a 20, cualquier una de las 20, eso va fácilmente matchar con las configuraciones del switch group 1 y el tráfico se va a tirar a través del switch group 1 y como no va a salir de forma correcta, ese tráfico va a ser desechado, ¿no? Entonces no va a tener curso a través del link ese tráfico. Aquí es un caso donde tendríamos que poner, por ejemplo, el switch group 2 arriba en la posición, switch group 2 arriba del switch group 1 para que esto funcionara. Este es solo un ejemplo para que entienda un poco cómo funciona el tema del orden de los switch groups, ¿ok? Un otro tema importante acá es el modo trunk. Como ven, el modo acá, normal, trunk y trunk. En el switch acá, el modo trunk es un poco distinto de lo que es definido por otros vendors, ¿no? Por otros fabricantes. En nuestro caso, el modo trunk acá sirve básicamente para agregar varias VLANs de diferentes clientes en un solo switch group. ¿Ok? Ese esquema está bastante detallado en nuestra documentación, que está puesta ahí en el chat. También los que ya conocen Infinet, en la página de Infinet Wireless, www.infinetwireless.com, ahí está el Academy, y el Academy es el portal donde tenemos webinars, todos los webinars que ya hicimos,
todos los documentos y white papers que se hacen sobre cómo configurar los equipos, sobre cómo funcionan, sobre las tecnologías que tenemos. Entonces, accedan ahí al portal y tendrán acceso a más documentación. ¿Ok? Un otro punto importante acá a comentar, déjenme solo remover estos, oh, perdón, el switch grupo 2. Ahora. Y borrar esto de acá. Un otro punto a comentar acá son en el link settings, son los Customer Frequency Grids. ¿Qué es esto? Si se dan, por ejemplo, si tenemos el equipo operando de forma, vamos a decir, con el IDFS funcionando, el equipo va a hacer primero un escaneo de todo el espectro, ¿ok? Y eso toma tiempo. Escanear todo el espectro toma tiempo. Pueden ser 2 GHz de espectro a escanear. Entonces, para minimizar ese problema de escaneo, cuando hay reconexiones, por ejemplo, se puede definir un grid de frecuencias específico. Voy a dar un ejemplo de lo que se recomienda hacer. Lo que se recomienda hacer es, al prender el equipo, se hace un análisis de espectro y uno puede, por ejemplo, seleccionar qué pedazos del espectro están buenos, tienen poca interferencia y me gustaría operar en esos espacios, ¿ok? Con eso, una vez delimitado cuál es el espectro que quiero operar, yo puedo venir acá en Customer Frequency Grid y definir un intervalo o por ejemplo, puedo poner acá en un canal de 20 MHz que quiero solo operar de 5500 hasta, por ejemplo, 5700. Perdón. O sea, con eso, nosotros limitamos el tamaño del espectro que el equipo está escaneando y también limitamos el tiempo de espera cuando vuelve a operar después, por ejemplo, de un corte. El terminal que tenga el grid limitado o la base que tenga el grid limitado, si ella está con el IDFS funcionando, va a hacer un rápido escaneo adentro de ese intervalo, de este espacio de frecuencia que se definió, y con eso vamos a tener más rápidamente establecido el enlace. ¿Ok? Otro tema a comentar son los PRFs. Déjenme. Esto no voy a guardar. Los PRFs son opciones que tenemos acá en Network Settings para extender el dominio o el área MIT. ¿Ok? Nosotros, toda la comunicación que ocurre entre dos unidades Infinet por la parte de radio, esa comunicación, ella ocurre bajo el protocolo MIT. Ahora, si yo quiero extender el dominio de esa área del protocolo MIT, yo puedo crear pseudo puertos RFs, que son los PRFs, y de esa forma yo hago con que el puerto cableado de una unidad, o por ejemplo el puerto Ethernet, se convierta en una especie de puerto de radio. ¿Ok? Y con eso se trata ese puerto como si fuera, por ejemplo, el puerto RF 5.0 y por ahí va a cursar el tema del protocolo MIT. Con eso puede entonces extender el área de dominio del protocolo MIT. Cuando yo creo Create PRF acá, un Pseudo Radio Interface, para poder acceder a la configuración de ese puerto que fue creado, yo tengo que venir a Link Settings y luego abajo acá tengo las configuraciones del puerto PRF. No vamos a cambiarlas, más para que tengan idea de cómo están. Esto también está bastante documentado en nuestros, en el Infinet Academy. Y no se puede olvidar de hacer el join. El join es juntar los puertos RF, el RF 5.0 con el PRF. De esa forma estoy haciendo un join en el área MIT. ¿Ok? Aquí ya están los dos. Generalmente cuando se crea el pseudo RF, eso no va a estar habilitado. Hay que marcar los dos acá.
Bueno, esto es el tema del PRF. Pasemos ahora a los slides. Aquí. Bueno, ahora al cambiar el modo presentación, vamos al slide 14. Y aquí vamos a contarles un poquito más detalles técnicos, vamos a decir, sobre el tema de los PRFs, ¿no? O sea, al combinar los dispositivos, ¿no? de Infinet en una sola área Mint, usando las interfaces PRF sobre Ethernet, lo que se puede ver es que se enfrentará al problema de que van a aparecer los loops o bucles, ¿no? Por ejemplo, si se unen las interfaces PRF y RF, a partir de ese momento comienzan a comportarse lógicamente como una sola interfaz. Y vamos a dar una mirada al esquema a ver cómo eso ocurre. Bueno, aquí en este caso, PC1, por ejemplo, no conoce inicialmente la dirección MAC del PC2. Entonces, el PC1 va a generar un mensaje ARP broadcast para tratar de descubrir cuál es el MAC del PC2, ¿ok? Y durante la transmisión del broadcast se van a producir los loops y vamos a ver por qué sucede eso, ¿no? Todo el proceso también se describe en nuestra documentación. Entonces, ustedes pueden ahí revisarlo después. Aquí en este caso, primero el paquete broadcast, el ARP broadcast, llega al switch, que es el switch 1, ¿no? Que lo reenvía hacia todos sus puertos, excepto para el puerto por donde llegó esa trama, ¿no? Luego, el master 1 y el slave 2 van a recibir ese broadcast y van a generar frames Mint unicast para todos los nodos que están en el área Mint. Hay que tomar en cuenta que adentro del área Mint no se utiliza la transmisión broadcast internamente. Entonces, siempre adentro del Mint la comunicación es unicast. Entonces, a continuación, el slave 2, por ejemplo, recibes la copia de unicast del ARP, del master 1. Vamos a decir aquí, por ejemplo, a través del PRF, y la conmuta a la red externa a través del puerto Ethernet 0, que llega entonces al switch 1. El switch 1 transmitirá hacia el master 1 y PC1 y el proceso se repite sin cesar. Entonces, eso describe el loop, ¿no? Vamos a decir, un loop en sentido horario, pero que de manera similar también, ¿no? Se va a crear un loop en el sentido antihorario. O sea, en el momento que ese protocolo broadcast empieza a circular de forma interminable adentro de la red. Entonces, además de que se forman esos otros loops en todas las unidades, como se ve en la línea roja acá del dibujo, ¿ok? Esos tipos de loops van a crear en pocos días una carga total, completa en las unidades, ¿no? Una carga de tráfico, y va a terminar que alcanzamos, se va a alcanzar la congestión. La gente se va a congestionar con esa clase de tráfico. Entonces, es un error común, ¿no? Que las personas conecten varias unidades al mismo switch y creen loops debido a configuraciones incorrectas. Entonces, afortunadamente, se puede decir, ¿no? Hay un par de soluciones disponibles que siempre se debe tomar en cuenta. La primera solución, o vamos a decir la solución opción 1, ¿no? Es excluir el puerto Ethernet del switch group en el master 1 y en el slave 1. Esta solución es muy simple, evita los loops y no va a generar un overhead en las tramas, ¿no? No se va a agregar ni un
ningún head adicional a las tramas que se transmiten. Ahora, sin embargo, en ese caso, la desventaja en ese caso es que el Master 2 se va a convertir en un único punto de falla. Y, por ejemplo, si el Master 2 falla, el Master 1 se va a encontrar más bien prohibido de acceder a la red externa, ya que no incluye el puerto Ethernet y en ese caso va a haber una interrupción del servicio, ¿no? La segunda opción, que es habilitar el Spanning Tree Protocol en todas las unidades. Esta configuración sí va a evitar los loops y los puntos únicos de falla, pero es un protocolo, vamos a decir, complejo y si está mal configurado más que todo, puede crear muchos problemas en la red. Por lo tanto, es recomendable utilizar switches que no sean gestionables o switches que puedan hacer el reenvío del STP de forma transparente y habilitar el Spanning Tree Protocol en todas nuestras unidades. Ahora, hablando un poco de redundancia con el failover, ¿ok? Hay también errores que se cometen al utilizar la función failover de los equipos Infinet. Esa función failover o entonces redundancia de enlace, ¿no? Se puede implementar en dos escenarios. El primero es el que se presenta en la imagen de arriba, ahí de la diapositiva, y la particularidad es que utiliza equipos de terceros para la ruta de redundancia. Usualmente, por ejemplo, una interfaz cableada, ¿no? Una conexión de fibra, cable, lo que sea. Y el segundo escenario utiliza un enlace inalámbrico como failover. Un enlace, por ejemplo, Infinet. ¿Ok? Y eso está compuesto entonces por dispositivos de las familias R5000 o entonces de la familia Evolution, que son los que tienen la función failover. El principio del funcionamiento del mecanismo es bastante simple. O sea, las interfaces PRF deben crearse en las interfaces cableadas para ampliar el área MINS y tener visibilidad sobre las diferentes rutas de transmisión y sus costos asociados. Entonces, en el primer escenario, siempre usamos el modo de configuración manual, donde configuramos la función de failover en el dispositivo master, el master 1, por ejemplo, y especificamos la dirección MAC del nodo remoto a monitorear. El dispositivo master solo tendrá que escuchar la dirección MAC del slave y si eso se corta, por ejemplo, en la ruta principal, la mantiene activa. De lo contrario, cambia a la ruta de respaldo. ¿Ok? Ahora, errores ocurren, por ejemplo, ¿no? con mayor frecuencia al implementar el segundo esquema, que es el que usa dispositivos Infinet en la ruta de respaldo, ¿no? Tenga en cuenta que para evitar los bucles, vamos a llamar así, tenemos dos opciones, ¿no? Podemos crear diferentes switch groups en los enlaces, como se puede ver en la primera imagen. Como ven acá, tenemos el grupo 1 para el enlace master 1 y slave 1 y se creó el grupo 2 para el enlace master 2 y slave 2. O se puede utilizar la función switchboard en las interfaces PRF de los dispositivos en uno de los enlaces, como se indica en esta segunda imagen, como pueden ver. Y si desea que un determinado enlace sea el principal, es necesario utilizar el modo failover manual para forzarlo a que sea el enlace activo. Ahora, si desea que el enlace con las mejores condiciones de radio sea seleccionado como el principal, se debe usar el modo automático en ambos los masters. En este caso, no se especifica la dirección MAC de los nodos remotos, de lo contrario, el esquema no va a funcionar, ¿no? Entonces hay que dejarlo en auto en los dos para que de forma automática se defina cuál es el mejor enlace para hacer el máster de esta solución de failover. Ahora vamos a pasar un poquito a la interfase web nuevamente de los equipos. Un minutico. La interfaz web está acá.
para comentarles un poco. Nosotros hemos, vamos a decir, en la última versión beta del sistema se agregó la función failover en la interfase gráfica. Si se acuerdan, antes eso solo estaba disponible por línea de comando. Ahora la tenemos acá en la parte de link settings. Tenemos acá el mint failover. Si lo dejo así está automático. Si defino un MAC es el modo manual. ¿Okay? Ahora eso ya está disponible en la interfaz web del equipo. Volvemos a la presentación. Bueno, señores, aquí terminamos nuestro webinar sobre los errores típicos durante el despliegue y funcionamiento del equipo Infinet. Acuérdense que esto va a estar disponible en el Infinet Academy portal. Este webinario fue grabado y estará disponible en un día para que puedan volver a escucharlo si tienen dudas. Ahí en el chat yo puse los links que comenté durante la presentación de los documentos y del acceso al portal. Y déjame, voy a cortar la grabación del webinario y seguir con el chat con ustedes. Un momento.